Como lo habíamos anunciado, el señor Henry Chimabucuro se encuentra aquí en los estudios. Nosotros hemos preparado una nota amplia sobre lo que ha ocurrido el día de hoy y las revelaciones que ha hecho el exdirector nacional de inteligencia, el señor Fernández Latorre. Antes de poner la nota, solamente quería hacerle una primera pregunta, luego ampliamos la entrevista. ¿Cuál era el papel que usted cumplía en Palacio de Gobierno? Fernández Latorre ha negado que usted haya sido en algún momento funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Funcionario nunca he sido del Servicio de Inteligencia Nacional de la DINI. He sido informante y luego paso a ser asesor a honores del despacho presidencial. ¿Informante de la DINI remunerado? No. No. A honores, correcto. No. Y luego pasa a ser asesor directo del presidente de la República, sí. Del despacho de la presidencia. Correcto. Muy bien, lo invito a ver entonces la nota que ha preparado nuestro reportero Alonso Dávila con todo lo acontecido el día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Vamos con la nota. Al señor presidente, yo, como director nacional de inteligencia, le he advertido de todos los actos ilícitos que venían ocurriendo a través de las personas que a él había brindado confianza. El ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre, no se cayó nada. El chotano y uno de los hombres que acompañó a Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral rompe su silencio tras permanecer 8 días detenido preliminarmente por el caso Petroperú. Fernández Latorre habló en exclusiva para Panamericana Televisión y reveló pasajes ocultos de este gobierno. ¿De todo esto tenía conocimiento el presidente Castillo? Totalmente. Desde la aparente extorsión de Ruth Oblitas, sobrino del mandatario, quien tendría en sus manos un video en el que Pedro Castillo agrede a la primera dama. ¿Que comprobaría qué? Un acto de violencia de género hacia su esposa. ¿Hacia la primera dama Lilia Paredes? Así es. Es la versión. Hasta la historia, hasta el momento desconocida del modus operandi de los funcionarios del gobierno de Pedro Castillo que colaboraron para esconder y planificar la fuga del sobrinísimo presidencial Fray Vázquez y del exministro Juan Silva. ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la República. ¿Quién más salía perjudicado? Una fuga que, en palabras del ex jefe de la DINI, habría participado un gobierno extranjero. Dentro del plan que me comentó mi interlocutor, era que tenían que sacarlos del país a un país extranjero, que lógicamente por cuidar este tema de las relaciones diplomáticas yo no puedo agarrar y acusar libremente a ninguna nación, ¿no? Las autoridades del país donde está saben que está ahí, que está prófugo de la justicia. Lógico, sí ha habido un nivel de coordinación del más alto, ¿no? El ministerio, mire, ¿por qué? Por esto, porque está, guarda la organización, presidente de la República, Dimitri, es ministro. Carrasco, es ministro. Chero, ministro. Bajo ellos, Verástegui, el transportador. Verástegui es el decano, jefe de decano. Escúchate. Julio Palomino. Y el otro huevón que es extrayano, que es el que lo ha tenido en su casa, en Jaén. Y de Jaén lo movió a tal sitio. Todo esto, le estoy diciendo que tengo grabadito y repartido, le digo. Yo soy leal, pero huevón no soy. Este es parte del audio presentado por José Fernández Latorre, en el que se le escucha conversar con el ex subsecretario palaciego Beder Camacho. Este personaje, quien fue uno de los hombres fuertes de Castillo dentro de Palacio, detalla quiénes ayudaron a fugar al sobrino del presidente y al exministro Silva. Dimitri, es ministro. Carrasco, es ministro. Chero, ministro. Bajo ellos, Verástegui, el transportador. Fernández Latorre menciona a los ministros que se habrían ganado y asegurado sus cargos gracias al apoyo que brindaron al presidente para proteger a los prófugos de su entorno.
En el audio se escucha hablar del ex edecán del Ministerio del Interior, Hugo Verástegui, a quien se le atribuye el calificativo de transportador. Verástegui es el... Edecán, yo soy edecán. ¿Acá ha sido edecán? No, ¿Acá no está? en el Ministerio Interior, Con... en Dimitri. Y ahora está en tránsito allá, Él es el transportador. el transportador. Esta conversación entre el ex jefe de la DINI con Beder Camacho se habría dado el último 4 de agosto. En esta fecha, el ex subsecretario Palaciego daba cuenta del plan que el presidente desató para proteger a su entorno de la justicia. Días después, el 18 de agosto, tal como lo reveló Panorama, Camacho acudió a las embajadas de México y Venezuela para pedir asilo político para los prófugos de este gobierno. ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la República. ¿Quién más salía perjudicado? ¿Para que Silva fugara? Lógico. Sí, mire, a ver, hay temas como le ¿Silva digo, está en el país? desconozco, pero el plan era sacarlo del país. ¿Ese plan se ejecutó? De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y de acuerdo a la versión de la persona que me informa, estarían fuera, ¿no? No puedo aseverar. ¿Junto al ni sobrino negar. del presidente también? También. Pero Estamos hablando de Fray Vázquez. así es. Los exministros que se han visto involucrados en este encubrimiento tras el escándalo niegan las acusaciones. Para mí es una difamación agravada, ¿no? Descarto totalmente, ¿no? Yo la verdad que no entiendo de por qué el señor se tendría que referir a mí, ¿no? Y en un audio donde yo no converso, ¿no? Pero lo revelado por Fernández Latorre la mañana de este martes revela el gran poder del sobrino del presidente Roosevelt Oblitas, incluso para pedir dinero en diferentes instituciones. Un día recibo un mensaje con la palabra atiéndalo. Atiéndalo. Y me envía un contacto, el señor presidente estoy hablando, del señor Roosevelt Oblitas, su sobrino. Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala, el señor Henry Chimabukuro, y lo primero que hace, lo vi pues con una postura de soberbia, o pensaba pues que al frente tenía un director de esos que tiene que agacharle la cabeza, ¿no? ¿Qué pidió él? Me pidió 100.000 soles. ¿A qué se debe este gran poder con el que cuenta Roosevelt Oblitas? Pues tendría en sus manos un video que perjudicaría gravemente al presidente Castillo. Según versiones, se diría, o sea, porque no puedo aseverar, porque no he visto, que habría pues un video grabado por parte del señor Roosevelt al presidente de la República, ¿no? En un acto de... ¿Que comprobaría qué? Un acto de violencia de género hacia su esposa. Hacia la primera dama Así Lilia es, Paredes. Así es. Es la versión. Es la versión. A mí no me consta. Explosivas revelaciones que pintarían de cuerpo entero al presidente Pedro Castillo y develarían los más oscuros ilícitos de este gobierno. Muy bien. Estamos aquí, como lo habíamos anunciado, con el señor Chimabukuro. Él está acompañado por su abogado. La Fiscalía los indica junto a Beder Camacho como el brazo operativo y ejecutivo de la organización criminal. Usted ha reconocido haber sido asesor del jefe de Estado. ¿Cuáles eran las funciones concretas que cumplía en tanto asesor del despacho presidencial? Mis funciones eran plenamente el tema político y estratégico de eventos que se realizaban en Palacio de Gobiernos y fuera de Lima. ¿Qué eventos, perdón? Eventos realizados netamente de actividades protocolares. Pero para las actividades protocolares Palacio tiene Correcto, personal. sino No que necesitaría el presidente apoyaba, un asesor claro, extra, ¿no? apoyaba. ¿Y a razón de qué lo llama el presidente? Para apoyarle las irregularidades que pasaban dentro del Palacio. ¿Cómo conoce al presidente de la República? En la campaña. En la campaña. Correcto. ¿Se acerca a usted? ¿Es convocado? ¿Lo invita el partido? Me acerco a través de grupos de personas del partido Perú Libre. Es decir, usted buscó a Pedro Castillo. Correcto. ¿Y de qué manera se presentó? ¿Le dijo, soy un simpatizante más? Simpatizante, sí, correcto.
y quiero ayudarlo, y el presidente simplemente le dijo, está bien, Sí, ven y ayúdame. por supuesto. Pero ¿cómo se labra una confianza a partir de esa relación? Porque usted era un hombre de confianza. El presidente por algo lo llama, a pesar de que había personal en Palacio de Gobierno para organizar sus actividades en el interior. Yo creo que era por todas las cosas irregulares que venían pasando dentro del Palacio, ¿no? El allanamiento de los $20.000 de Bruno Pacheco y de otros funcionarios más del Palacio. Es decir, usted llega porque el presidente tenía sospechas y había perdido la confianza De en varios el personal funcionarios. de varios funcionarios de Palacio. Usted viene a llenar ese vacío. De acuerdo, se le acusa o se ha denunciado que usted paga o compra el silencio del señor Bruno Pacheco. ¿Cuál fue su relación con Pacheco y qué participación tuvo usted en su fuga, si se quiere, o en su destitución? Con Bruno Pacheco, ninguno. No lo conozco, nunca he conversado con él. Yo llego a Palacio cuando el señor ya no estaba en Palacio. En varias oportunidades el señor B. de Camacho me puso por teléfono para poder conversar con él, todas las oportunidades me he negado, porque mi opinión era... ¿Con Bruno Pacheco? Sí, el señor Beder lo llamaba por teléfono y me decía, te conviene conversar con él, porque estando bien con él, vas a estar bien aquí en Palacio. Y me he negado en las 4 oportunidades diciéndole que yo no converso con delincuentes. ¿Nunca le llevó un encargo usted a Bruno Pacheco? No, correcto. ¿No? No. Ahora, la Fiscalía, sin embargo, apunta por otro lado, es decir, que usted sí habría llevado o habría tenido alguna relación directa, incluso conociendo su paradero cuando él se mantuvo, digamos, en la clandestinidad. No, nunca... Eso es lo que dicen los colaboradores. Eso es falso. Su paradero del señor Bruno Pacheco nunca. Solo la única persona que sabía dónde estaba el señor Bruno Pacheco era Beder Camacho. ¿Y dónde estaba Bruno Pacheco? Correcto. ¿Dónde estaba? El señor Beder era la única persona que sabía. ¿Beder Camacho entonces se encargó de encubrir a Bruno Pacheco? Correcto. Lo trataba de compadre, primo, hermano. ¿Y el presidente de la República hablaba con Pacheco? Espontáneamente sí. Con Beder Camacho, disculpen. Con Pacheco no me consta, no sé, yo llegué, el señor Bruno Pacheco ya no estaba en Palacio. ¿Despachaba usted con el presidente? De vez en cuando. ¿Sobre qué temas? Sobre temas estratégicos políticos, sobre las cosas que estaban sucediendo dentro del Palacio. Le daba información de las personas que hacían cosas irregulares. ¿Y quiénes hacían cosas irregulares? ¿De qué le advirtió al presidente? Sí, del señor Beder Camacho y de otros funcionarios más. ¿Qué le dijo de Beder Camacho? Que tenía que recaudar información. Pero está siendo poco preciso. Le pediría, a ver, si un presidente de la República pierde la confianza en el equipo que le rodea, deposita esa confianza en usted para que haga una suerte de espionaje. Correcto. En el interior de Palacio. Es decir, usted era los ojos y oídos del presidente. Correcto. ¿Qué vio durante ese tiempo de irregular para advertirle al presidente? Lo que le explico, lo que pasó es que yo para romper la barrera dentro del Palacio era muy complicado. Era la única persona que tenía que moverme. No tenía amigos allegados para poderme deslizar o mover por dentro del Palacio. Habían 3 grupos fuertes dentro del Palacio. ¿Quiénes eran los que encabezaban esos 3 grupos? ¿En pugna? ¿3 grupos correcto, en pugna por poder? El grupo del señor Beder Camacho, Ya. el grupo de Viberto y el grupo del ¿cómo se llama? Del señor Franco Pomalaya. Correcto, ¿no? Eran 3 grupos que son los que dirigían y movían todo dentro del Palacio. ¿Y la familia del presidente? Nunca los he visto a la familia del presidente caminar por los despachos o por el área el área administrativa de Palacio. ¿Nunca ha visto a los sobrinos? Los he visto ¿A espontáneamente. ninguno de los sobrinos? ¿A cuáles de ellos? No recuerdo bien su nombre, pero a 1 o 2. Le puedo poner las fotografías Sí, y usted correcto. me dice si los reconoce. ¿A Fray Vázquez lo ubica? No, No. no, ¿A Gianmarco tampoco. Castillo Gómez tampoco? A Gianmarco lo he visto en la campaña, pero nunca he tenido un acercamiento de diálogo o conversación. El día de hoy, Fernández Latorre, el ex director nacional de inteligencia, dice que Rudbel Oblitas, con mucha prepotencia, llegaba hasta su oficina a pedirle dinero. ¿Vio a Rudbel Oblitas en Palacio de Gobierno? ¿En Palacio? Sí.
Se está equivocando. Es en la dirección de las oficinas de la DINI. Correcto. ¿Lo vio entonces usted a Rubén Oblitasay? ¿Corrobora ese dicho Lo he del visto, señor Fernández lo que, Latorre? le explico, yo a la Dirección Nacional de Inteligencia he ido 1, 2 o 100 veces. He ido porque me ha llamado el director de la DINI, he ido porque me han llamado algún otro funcionario a brindarle información de algunas personas que estaban cometiendo cosas irregulares. ¿Era un trabajador informal de Fernández Latorre? Correcto, sí. Ujú. Pero Fernández Latorre al día de hoy lo ha desmentido. Es mi versión también, ¿no? Yo en ningún momento he dicho que tengo un contrato, ¿ya? O estoy Pero trabajando. claro, el problema es ¿a quién reportaba usted? ¿Quién calificaba si su trabajo ad Es honorem que no es un trabajo, es un... o su colaboración Correcto. era valiosa? Exactamente, o al jefe de inteligencia o al presidente de la República. ¿A Fernández Latorre Correcto. o al presidente? Solamente a las dos personas. A ellos dos. Correcto. Bien, ¿y qué es de qué advirtió usted al presidente? Por ejemplo, cuando ocurre el tema de la desaparición del señor Silva y de los sobrinos, cuando se dan a la fuga, implicados por las denuncias que se conocen en el caso Petroperú. ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? En el tema de Petroperú no tengo ninguna información. Yo cuando ingreso ya estaba el tema de Petroperú, señorita. Ya estaba dado. No podía dar una información. Ya estaba realizado, ya estaban las denuncias. Yo ingreso en diciembre. ¿Ya había desaparecido el señor Correcto. Silva? Ya al señor Silva nunca he tenido contacto con él. Sobre el señor Fray tampoco. Me enteré que habían desaparecido. Hasta ahí pude indagar. No sé quién los ha hecho desaparecer. No puedo aseverar un nombre. Eso es netamente... Yo creo que el jefe de inteligencia de la DINI era su trabajo también informar o averiguar dónde estaban el señor Silva, ¿no? Y el señor Fray Vázquez. Pero no calzan, todavía no termino de entender cuál era la importancia de su presencia y por qué usted era un hombre tan valioso para el presidente si finalmente no le advertía de nada y no conoce usted de los hechos más escandalosos que se han suscitado en el gobierno de Pedro Castillo. Es que mi trabajo no era hacer seguimiento al señor Silva o al señor Fray Vázquez, correcto. Entonces, ¿cuál era su trabajo? Involucrarme dentro de Palacio para ver las cosas irregulares o ilícitas que estaban ¿Y cometiendo. qué cosas irregulares ocurrieron en Palacio? Sobre el último informe que le di sobre el señor Beder Camacho y por eso decidieron sacarlo de Palacio. ¿Qué había hecho Beder Camacho que estaba mal para que lo sacaran? Uno de los informes que le di al señor presidente era los actos irregulares que hacía en su oficina o los actos prohibidos que lo hacían. ¿Qué hacía? El señor Beder Camacho tenía muchas relaciones sexuales con varias féminas dentro de su oficina. Clasificó, alteró su oficina poniéndole un sofá cama, poniéndole una ducha, incluso el día que él fue a una actividad en Guarmey con el señor presidente iba a haber un allanamiento, el señor Beder Camacho llamó a personal de su oficina pidiendo que limpien todo. Y yo estuve presente ahí cuando limpiaron esa oficina, sacaron preservativos, lubricantes, ¿Hizo la denuncia y a quién la hizo? No, yo informé al señor presidente. Y el señor presidente, al presentarle las pruebas, decidió sacarlo de Palacio. Y es por eso que el señor Beder Camacho amenazó. Recién ahora me entero cuando he estado detenido con el señor José Luis Fernández Latorre, donde él me dice que lo graba, donde por mis culpas se debe a esa salida de Palacio y él manda con unas personas a matarme. ¿Beder Camacho? Correcto, hay un audio que el señor José Luis Fernández me ha dicho que lo tiene, donde el señor Beder Camacho habla diciendo que una bala no cuesta más de 200 o 500 soles y si hay que eliminarlo al señor Shimabukuro, hay que hacerlo. Y es por eso que, recién me acabo de enterar, es por eso que también he venido a pedir garantías para mi vida y para mi familia. Son presiones contrastadas. El señor, entre otras cosas, el señor Latorre ha dicho que el presidente sabía y era el más interesado en que tanto Silva como sus sobrinos estuviesen fuera del ojo público. Eran buscados por la Fiscalía. En una oportunidad le hablé al señor presidente y le dije que se entregara al señor Silva con su sobrino. ¿Qué le Y respondió? el presidente fue sincero y honesto y me respondió que él no sabía dónde estaban. El presidente no sabía. No sabía dónde estaban. ¿Pero alguno de los ministros sabía?
No tengo comunicación con los ministros, no converso con los ministros directamente sobre estos temas. ¿Y la primera dama tenía contacto con ella, con la señora Lilia Paredes? Espontáneamente, solamente protocolar, para saludarla en los espacios donde me encontraba con ella. ¿Con Jennifer Paredes? Casi no, solo una o dos veces que me habré saludado. Entonces, usted nos está diciendo o tratando de dar a entender que era una persona que veía si se comportaban los empleados de Palacio bien o mal, si metían mujeres, si tomaban alcohol. ¿Ese era su trabajo en Palacio de Gobierno? Sí. ¿Únicamente ese? Por el momento sí. Porque es raro que para ello usted haya tenido que ir a la DINI, por ejemplo. Porque bastaba con darse una vuelta por Palacio y decirle, presidente, aquí están metiendo mujeres y se están emborrachando, y el presidente lo remediaba. Pero lo de las visitas de la DINI todavía no lo termino de entender. ¿Para qué iba usted a la DINI? ¿Y qué información proporcionaba la DINI? Iba porque me llamaba. ¿Fernández Latorre lo llamaba? Correcto. ¿Y que él, para qué? Tendría que preguntarle al señor Fernández Latorre, ¿no? Le pregunto a usted. Correcto. Esa información el señor Fernández le tendría que dar. Él me manda a llamar. Pero está usted aquí para responder. ¿Las pruebas del caso Petroperú desaparecieron y tuvo usted algo que ver con ello? Ninguno. ¿Los celulares? Sobre los celulares y los 4 cuadernos de apunte, como lo llama el señor Beder Camacho, yo estuve presente cuando sucedió eso, señorita. ¿Qué pasó? No solo desaparecieron los 4 cuadernos de los edecanes, sino también desaparecieron los 4 cuadernos de la puerta número 4 Perú, que está frente a la pileta. Desaparecieron los 4 cuadernos de la caseta de la puerta 6, Puente Trujillo, y los cuadernos de acceso del túnel, donde apuntan las placas de los vehículos que ingresan. Quien desapareció todo fue el señor B. Camacho. Cuando hizo el comentario en su oficina, donde estuvieron 2 personas de su confianza que trabajan con él en su oficina, que escucharon cuando yo le pregunté que por qué quería desaparecer esos cuadernos de apunte y los celulares. Y su respuesta fue clara. Y él me dijo que a la única persona que le perjudicaba era él. Y yo le pregunté, ¿y el señor presidente o alguien más sabe? Él me dijo que no. Y hay 2 testigos que escucharon, donde estuvimos las 4 personas dentro de la oficina del señor Beder Camacho. Pero, a ver, perdóneme, aquí sí hay una repregunta importante que hacer. Yo sé que el tiempo corre en televisión, pero usted dice que el único perjudicado con la desaparición de los cuadernos y de los celulares era Beder Camacho. Por supuesto. Ahora le voy a explicar el porqué. Pero Beder Camacho dice que el perjudicado, y eso también lo dice Fernández Latorre, sería el presidente, porque eso comprobaría, digamos, su participación y conocimiento en la licitación irregular por qué le perjudica al señor Beder Camacho y no al presidente. Porque el señor Beder Camacho, cuando tenía las 2 direcciones, tanto la Secretaría General como la Subsecretaría, él tenía el manejo y el control de hacer ingresar a todas las personas por distintas puertas sin ser controlado en el sistema. Pero los oficiales apuntaban, pidiéndole su DNI, o apuntando las placas en esos cuadernos. Y esas personas que ingresaban no iban al despacho presidencial, señorita, iban directos a la oficina del señor Beder Camacho. A ver, ¿qué dice el abogado que nos acompaña aquí? Ustedes están entonces señalando que los negocios, por ejemplo, de Petroperú, etcétera, todas las irregularidades fueron transacciones que dirigía Beder Camacho a espaldas y con el desconocimiento del presidente. ¿Eso se puede creer? Mire, señora Mávila, por favor. Buenas noches. Aquí mi trabajo consiste en el tecnicismo del derecho. Aquí existen 2 carpetas fiscales. Sí. La número 6 del año 2022 y la 8 del año 2022. En las mismas carpetas se está vulnerando el principio constitucional de no ser investigado 2 veces. Mi patrocinado ha ido a todas las diligencias, más de 11, 12 diligencias, inclusive hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, más de 12 horas declarando, donde se ha demostrado su comportamiento. El equipo especial, a la fecha, mantiene estas 2 investigaciones por los mismos hechos. Sí. Es por ello que la señora Marita Barreto, el día de ayer, ha hablado que existen
elementos para pedir una prisión preventiva. Sí. ¿Correcto? Sí. Y asume y aplica el principio de culpabilidad. Ese principio de culpabilidad no existe dentro del derecho, muy por el contrario, existe el principio o la presunción de inocencia. Entonces es por eso que yo personalmente como abogado me encuentro sumamente indignado con el trabajo de la Fiscalía. Es por eso que yo exhorto a la proba, señora Fiscal de la Nación, a que le corra traslado y le llame la atención al equipo especial, porque están haciendo 2 investigaciones vulnerando el debido proceso. Esto es más demostrable con el papel que ha hecho el Poder Judicial en declarar infundada la detención preliminar del señor Chimabukuro. Es por ello que nosotros aquí estamos queriendo la verdad. Mañana tenemos otra diligencia, ¿no? Hemos pedido la acumulación de los expedientes por el estado más avanzado, que es la carpeta número 8, donde el mismo equipo especial le ha solicitado comparecencia con restricciones. Y el mismo fiscal. No me cabe duda que quieren poner una detención preliminar y pedir una prisión preventiva para subsanar las falencias que tiene ese equipo especial. El equipo especial, desde que yo estoy siguiendo los casos, no este año, sino en años pasados, no ha capturado a ninguna persona. Ha salido que lo ha capturado el señor. El señor nunca ha tenido orden de captura. Ha salido una detención Permítame preliminar. solamente hacerle una última pregunta, señor Chimabukuro, ya que aprovechamos acá. A ver, las investigaciones fiscales refieren que el dinero habría sido facilitado, dice, por el propio jefe de la DINI en 2 visitas realizadas a Palacio de Gobierno, de las cuales quedaron registro. Los sobres, dice, de dinero habrían sido recibidos al interior de la casa de Pizarro por Chimabukuro. ¿Usted recibió sobres que llegaban de la DINI en Palacio? He leído la declaración del señor Beder. Sí. Ahí él ha cometido un error en su declaración. Él ha declarado que nos hemos reunido con el señor presidente de la República, el señor José Luis Fernández Latorre, el señor Beder Camacho y el que habla, para darle 1000 soles al señor Beder Camacho y le entrega a Bruno Pacheco. Es correcto. ¿Por qué convocar a un presidente de la República y a un jefe de inteligencia y pedir 1000 soles? ¿Usted es creíble, señorita Mávila? O sea, 1000 soles para convocar a un presidente de la República. Yo creo que ahí el señor Beder Camacho tendría que aclarar bien. En ningún momento el señor José Luis, cuyo respeto le tengo, es un gran hombre, una gran persona, los 8 días que he estado con él, su declaración que ha dado hoy día el señor José Luis Fernández Latorre, yo le puedo entender, su corazón está dolido. Porque pero usted sí le entregó un sobre, ¿no? Yo le entregaba un sobre, sí, porque en ese sobre decía documento de destaque. Es un sobre delgado, largo, al señor Beder Camacho. Y en mi declaración habla de un solo sobre, no de 2 ni de 3. Pero en ningún momento le he dado efectivo, dinero en su mano, ni a él ni a ninguna persona. O sea, ahí el señor Beder Camacho está mintiendo. Él sabe que yo, en varias oportunidades, cuando me ha pedido dinero para hacer colecta, porque eso sí se dedicaba a hacer muchas colectas dentro de Palacio, fines personales que él tenía, yo he colaborado así como varias personas. Y sí sé que el señor Beder Camacho ha cometido no solamente actos de corrupción, señorita, dentro del Palacio, también fuera de Palacio, en otras instituciones del Estado. Y es por eso que el presidente de la República decide sacarlo al señor Beder Camacho. Muy bien, señor Chimabukuro, yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Como comprenderá, nosotros debemos preguntar y repreguntar para tratar de llegar a la verdad. Y la Fiscalía tiene en sus manos dejarle que haga su trabajo. Por favor, ¿tiene algo más que agregar? Lo único que puedo agregar es que a todos los peruanos que han votado por el señor presidente de la República, el día de mañana den su voz de protesta. Nunca más vamos a volver a tener un presidente del pueblo. Es un presidente honesto, noble, honrado, y estoy orgulloso de trabajar a su lado. ¿Ha venido usted a defender al presidente de la República? Estoy más de un año con el señor presidente de la República, señorita Mávila. He estado muy cerca de él, y el señor presidente es una persona honrado, honesto y noble. ¿Puede decir lo mismo de su familia, de la señora Paredes, de los sobrinos del presidente? No conozco a sus sobrinos. ¿Pero puede decir lo mismo? Si alguien de su familia o cercano al presidente haya cometido un delito, señorita, que lo paguen, que vayan presos. Pero el señor presidente no lo ha hecho.
Muy bien, le agradezco que haya estado Gracias, con muy nosotros amable. esta noche. Muy bien, Beder Camacho también está aquí en las instalaciones de Panamericana Televisión. Vamos a conversar